Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. La vida puede cambiar. Capítulo 31. Mark miró a Killer Frost, quien se sintió completamente intimidada por el joven Viltrumite frente a ella, pero aún así, no pudo evitar sentirse excitada por la situación, algo que no había sentido en mucho tiempo. Killer Frost apenas parpadeó antes de que Mark estuviera frente a ella, con la mano alrededor de su garganta mientras se empujaba entre sus piernas. Ella sintió que las abría voluntariamente para que Mark se excitara aún más cuando le cortaron las vías respiratorias, con un violento empujón. Mark estaba dentro de Killer Frost, cuyo grito fue silenciado por la mano alrededor de su garganta. Mientras Killer Frost yacía debajo de él siendo golpeado a un ritmo mucho más rápido que Harley, Mark quedó cautivado por las sensaciones de su coño. Nada arde como el frío, no pudo evitar recordar el viejo dicho mientras la follaba. Si no hubiera sido por su invulnerabilidad, no tenía dudas de que su polla se habría congelado y encogido, pero por suerte no fue así y en este momento era una de las cosas más grandes que jamás había sentido y no pudo evitar ser más duro y golpear ella más rápido. Soltando su garganta, Killer Frost finalmente dejó escapar los gritos de placer que habían sido amortiguados por la mano de Mark. Sus piernas estaban completamente abiertas ahora mientras aceptaba todo lo que él tenía, mientras que cada embestida era dolorosa, enviaba oleadas de placer por todo su cuerpo. Ella también estaba absorbiendo calor de él, pero él generaba tanto que no podía seguir el ritmo. Entonces sucedió algo extraño, algo que no había experimentado desde que era Caitlin Snow. Oh. Ella vino disparando chorros de jugo directamente de su coño. Todos sus nervios habían quedado severamente entumecidos cuando se convirtió en un vampiro de calor, así que por mucho que jugara consigo misma, nunca había podido tener un orgasmo, había olvidado lo bueno que era. Fue incluso mejor ya que Mark no se detuvo y durante todo su orgasmo, su polla la empujó profundamente haciéndola tener un segundo allí mismo. Sin embargo, Mark no había terminado y agarró sus piernas y las empujó por su cabeza antes de golpear su polla lo más que pudo. Killer Frost solo podía emitir gruñidos ya que se había vuelto totalmente incoherente. Las sensaciones que estaba sintiendo la habían abrumado por completo ya que había pasado mucho tiempo desde que había experimentado algo como esto. Mark también alcanzó su punto máximo y comenzó a enviar flujo tras flujo de su semen dentro de ella. Esto envió a Killer Frost a una cadena incontrolable de orgasmos mientras ella se llenaba con una sustancia caliente y humeante que la calentaba desde el interior. Killer Frost yacía en el suelo mientras Mark salía de ella y finalmente tomaba conciencia de sus acciones, aunque aún así, todavía estaba dolorosamente duro. Supongo que tener sexo con un kryptoniano es mucho más satisfactorio, pensó para sí mismo. Mientras miraba su pene aún erecto. Sin embargo, aunque había recuperado un poco de control, todavía no era completamente él mismo, y cuando vio a la muy bonita chica asiática vestida con poca ropa inclinada y con su coño goteando, supo lo que estaba a punto de suceder. Mierda, tosió otra gota de sangre mientras se acercaba a Megan, tenía que intentar despertarla o al menos comprobar que estaba viva. Que el Joker estuviera aquí no significaba nada bueno, no quería tener que recurrir al plan de respaldo pero parecía que no iba a tener muchas opciones, sacando su comunicador de su bolsa con el que intentó ponerse en contacto. Batman pero parecía que las comunicaciones estaban bloqueadas. Mierda. Dick maldijo antes de ponerse de pie, podía sentir los huesos moviéndose en su cuerpo y una vez más vomitó un líquido carmesí. Cojeó hacia Megan antes de arrodillarse junto a ella. Megan, dijo con voz ronca.
Sintió que su corazón se contraía de dolor mientras miraba a Megan. Ella había sido derrotada por el reconocimiento. Se inclinó y puso su oreja junto a su boca. Soltó un suspiro de alivio cuando pudo sentir su lenta respiración haciéndole cosquillas en la oreja. Aunque ella no estaba en condiciones de siquiera moverse y mucho menos restablecer el vínculo mental, Dick necesitaba encontrar una manera de evitar el atasco de comunicaciones y necesitaba hacerlo antes de desmayarse o sucumbir a sus heridas internas. Entonces solo es otro día más en la oficina, pensó Dick con una pequeña risa que rápidamente se convirtió en una tos violenta. Tenía una idea, pero necesitaba conseguir la bolsa que Megan llevaba con los transpondedores. Miró a su alrededor, la bolsa no estaba en el cuerpo de Megan, lo cual era algo bueno ya que probablemente no habría sido aplastada cuando la golpearan. Dick miró al otro lado del almacén y vio que la bolsa había sido arrojada a varias docenas de pies. Megan debe haberla arrojado para protegerla, pensó Dick mientras comenzaba a cojear hacia la bolsa. Sentía todo su cuerpo como si estuviera a punto de caer. Accidente, pero necesitaba seguir adelante, de lo contrario quién sabe cuántas personas resultarían heridas. Mientras caminaba, su mirada se desvió por uno de los pasillos del almacén y vio a un hombre con una bata de laboratorio llorando, uno que no había visto cuando entró aquí por primera vez, agarrando uno de sus bastones de esgrima en la mano. Cojeó hacia él. ¿Quién eres?, preguntó con voz áspera. Era difícil hablar ya que apenas podía respirar pero aún así logró graznar. El hombre tenía cabello rubio ralo, barba incipiente y gafas. ¿Se veía pálido y demacrado Nick Dwayne?, preguntó con lágrimas en los ojos. Ese soy yo. ¿Quién eres tú?, preguntó una vez más. Tienes que detenerlo. Está loco. Lo que está a punto de hacer es una locura, dijo el hombre mientras tropezaba tratando de levantarse del suelo y agarrar a Dick del brazo. Cálmate. ¿De qué estás hablando?, preguntó Dick mientras sofocaba un grito de dolor al sentir que le tiraban del brazo fracturado. Tete el Joker me sacó de Star LLC y me hizo decirle cómo usarlo. Te prometo que no quería, lo prometo, dijo mientras lloraba, lágrimas y mocos saliendo de su rostro. Contrólate y dime qué se llevó el Joker, preguntó Dick mientras empujaba al hombre hacia atrás. El hombre se secó la cara con la manga, aunque eso no evitó que cayeran más lágrimas. La culpa que sentía por lo que había hecho era abrumadora y apenas podía pensar en otra cosa aparte de lo que el Joker podía hacer con el dispositivo que tenía. Había tomado de los laboratorios Star y lo que le había mostrado cómo usarlo. Él tomó el dispositivo Ganali. La sala de subastas estaba sumida en el caos mientras los criminales peleaban entre sí en un intento de robar todo lo que podían. Los hombres más ricos en las cajas se prepararon para irse con la excepción de un hombre. Lex Luthor no se iría sin tomar lo que por derecho era suyo y así con piedad de su guardaespaldas salió del palco y fue a ir a adquirir lo que había venido a buscar aquí. ¡Ja! Donna gritó mientras pateaba a un hombre en el pecho haciéndolo patinar por el suelo, luego atrapó el puño de otro hombre antes de darle un cabezazo y golpearle el estómago con la rodilla antes de finalmente golpear con el codo la columna del hombre. Ella sintió tanto como escuchó el crujido cuando él cayó al suelo y supo que estaba incapacitado. Tenía que dirigirse hacia Connor, que estaba en algún lugar entre la multitud. Pero estos criminales no se lo pusieron fácil, muchos de ellos estaban mejorados y en su mayoría tenían cuerpos mejorados o algún tipo de habilidad basada en energía. Donna se agarró la nariz mientras un hombre grande de piel gris la golpeaba en la cara. «Vienes conmigo, nena», dijo mientras se lamía los labios. Donna frunció el ceño antes de agacharse y barrer las piernas del hombre debajo de él, luego saltó y le dio un rodillazo directo al pecho. «Hombre asqueroso». Ella gruñó antes de retirar el puño y estrellarlo en la cara. Lo hizo un par de veces antes de que varios hombres la agarraran, cada uno de los cuales intentaba poner sus manos sobre su cuerpo. «Déjame». Ella gritó mientras liberaba uno de sus brazos antes de darle un codazo a un hombre en la cara, luego se giró, arrojó al siguiente hombre fuera de ella e hizo una patada de pie enviando al otro volando hacia una multitud de personas. «No tiene sentido esconderme ahora», se dijo a sí misma antes de dispararse al aire en un intento de buscar a Connor. Sin embargo, mientras escaneaba el área fue atacada desde un costado y arrojada directamente a una de las cajas. Afortunadamente quien estaba dentro había salido así que su cuerpo no aplastó a nadie.
Se puso de pie y miró al villano que la había atacado, un hombre con ojos de insecto y libélula. Ben se la miraba fijamente mientras se lamía los labios. «Hueles fuerte y fértil, una incubadora perfecta», dijo con voz áspera y ronca. Donna frunció el ceño una vez más antes de volar hacia él con el puño hacia atrás. Solo cuando lo alcanzó a él ya se había apartado del camino y luego retrocedió pateándola en el costado y enviándola una docena de pies en el aire. Luego se acercó a ella nuevamente apuntándole un puñetazo a la cara. Donna levantó la cabeza hacia abajo forzando su puño a conectarse con ella. Se escuchó un fuerte crujido cuando el puño del villano se hizo añicos cuando hizo contacto con su frente. Donna luego agarró al hombre por el cuello y voló hacia el suelo creando una mini onda de choque que hizo que algunas personas se pusieran de pie. ¿Dónde en el tártaro está Connor?, pensó para sí misma antes de continuar luchando entre la multitud tratando de incapacitar a todos. Mientras tanto, Connor estaba teniendo sus propios problemas ya que actualmente le estaba disparando nada menos que Deathstroke. Estas no son balas normales. Connor pensó para sí mismo mientras se quitaba el brazo. No había atravesado completamente su piel pero sí había llegado al músculo. Connor saltó de su cobertura y corrió hacia Deathstroke que le estaba disparando. Agarró a un villano y lo sostuvo como escudo antes de arrojarlo hacia Deathstroke. Deathstroke giró de lado al criminal que estaba siendo arrojado hacia él antes de sacar un cuchillo arrojadizo y arrojárselo directamente a Connor, aunque Connor cambió fácilmente de dirección antes de que el cuchillo se acercara a él. Estallido. Deathstroke disparó el cuchillo cambiando su dirección y enviándolo directamente hacia Connor. Con su olor mejorado pudo decir qué metal era. Él prometió podría cortarlo pero no podría perforar su músculo. Lo más probable es que esté envenenado, pensó antes de juntar sus manos y aplaudir enviando una onda de choque de sonido y viento hacia Deathstroke y el cuchillo. El cuchillo se salió de curso. «Has mejorado, muchacho, ya no atacas y lastimas a todos tus compañeros de equipo», se burló Deathstroke mientras dejaba caer el cargador de su pistola y recargaba otra. Connor frunció el ceño cuando sintió que su sangre comenzaba a hervir. Flexionó los músculos de sus piernas antes de lanzarse hacia Deathstroke a velocidades increíbles. El mercenario fácilmente se apartó del camino mientras Connor destrozaba su ubicación anterior con ambos brazos. Luego le disparó a Connor, quien recogió una bandeja de plata que había dejado caer al suelo y la arrojó como un frisbee. «Deja de correr, cobarde», Connor gritó mientras una vez más se abalanzaba sobre Deathstroke. «¿Crees que estoy huyendo porque te tengo miedo, muchacho?», dijo Deathstroke con evidente diversión. Luego dejó caer su arma y apretó los puños. «Solo quería darte una oportunidad», dijo mientras agarraba la muñeca extendida de Connor y lo volteaba estrellándolo contra el suelo. Connor gruñó cuando se levantó e intentó golpear a Deathstroke una vez más, pero el hombre fluyó a través de cada golpe que envió. Deathstroke luego giró sobre sus pies antes de arrojar a Connor al suelo una vez más. Ya no podía contener su ira. Connor se levantó del suelo con un gran empujón, se lanzó hacia Deathstroke, lo que hizo perder el equilibrio al hombre mayor y luego, antes de que tuviera la oportunidad de esquivarlo, Connor envió un poderoso golpe directo al pecho del hombre, enviándolo a través de la habitación y a través de una pared. Connor no pudo evitar sonreír cuando lo vio en el suelo luchando por levantarse. Sin embargo, su distracción le costó cuando otro criminal lo apuñaló en el hombro. Bueno, lo habrían apuñalado si el cuchillo no se hubiera roto en su piel. Connor lo agarró por el cuello y lo arrojó al otro lado de la habitación antes de que comenzara a caminar hacia Deathstroke. «Un buen movimiento, aunque creo que es hora de terminar con esta farsa», dijo mientras sacaba una daga de aspecto peculiar. La hacía girar en sus manos antes de mostrársela a Connor. «Esta es una daga muy especial, se llama Lanza del Cielo Invertida y está hecha para personas como tú», dijo mientras se preparaba para su próximo combate. Connor estaba demasiado enojado para tomar en serio sus palabras y las descartó como una amenaza vacía. Corrió hacia Deathstroke retirando su puño para otro golpe devastador, pero Deathstroke lo evitó fácilmente y levantó su espada hacia el brazo extendido de Connor. ¡Ah! Una sensación de dolor recorrió el cuerpo de Connor mientras miraba su brazo. Había sido cortado más de la mitad y colgaba sin fuerzas.
Aún tambaleándose en estado de shock, Deathstroke aprovechó y lo cortó en el pecho, cortando su músculo como si fuera mantequilla antes de girarse evitando un puñetazo salvaje y pateándolo en la pierna, doblándole la rodilla. Luego lo apuñaló en el hombro y arrancó su daga arrastrándolo completamente al suelo. Casi demasiado fácil, dijo Deathstroke mientras giraba su cuchillo en su mano, mirando a Connor yacido en el suelo en un charco de sangre. Sin embargo, antes de que pudiera dar el golpe final, los ojos de Connor comenzaron a brillar en rojo y una visión de calor se disparó hacia Deathstroke, apenas lo evitó y la punta de su casco se quemó y se transformó. Connor, cuando Deathstroke lo estaba atacando, había deslizado uno de sus escudos sobre su piel porque sabía que las cosas se veían bastante espantosas para él. No puedo hacer nada para ayudar en mi condición, pensó Connor antes de dispararse en el aire y atravesar el techo. Donna comenzó a cansarse mientras luchaba hombre tras hombre, esperando que esto le diera a Dick suficiente tiempo para terminar la misión. No sabía por cuánto tiempo más podría luchar, no era tan fuerte como su hermana, era tan dolorosa. Fue a admitirlo. Sin embargo, para sorpresa de todos, las luces de la sala comenzaron a atenuarse antes de que un foco brillara en el escenario. Los ojos de Donna se abrieron cuando reconoció al hombre en el escenario, el Joker. ¿Qué está haciendo? ¿Y qué es ese dispositivo? Pensó para sí misma. Hola mis adorables cretinos y degenerados, soy su entretenimiento para esta noche, por favor sean amables, es mi primera vez. Gritó el Joker mientras hacía uso del sistema de altavoces. Detrás del Joker, Bizarro salió con un frasco que le entregó al Joker. La sonrisa del Joker se volvió aún más amenazadora mientras colocaba el vial en la máquina. Ahora mis amores, ya que todos ustedes han sido una audiencia tan buena y no intentaron atacarme, les contaré uno de mis mejores chistes. Gritó mientras escribía en el teclado del dispositivo. El dispositivo comenzó a girar antes de que Joker se volviera hacia la audiencia riéndose incontrolablemente. Ahora dime si has escuchado esto antes. Él dijo. ¿Cuántos Superman se necesitan para cambiar una bombilla? ¿Alguien? ¿Nadie? No lo sé, averigüémoslo. Gritó antes de presionar el botón verde, el dispositivo luego lanzó una niebla gris brillante en el aire. La multitud comenzó a entrar en pánico ya que, considerando que era el Joker, era casi como una especie de toxina de la risa. Donna luego vio al Joker tomar un pequeño trozo de lo que parecía metal y tragarlo entero. Eso es todo de mi parte, la gente ahora lo hace. Dijo con una risa. Sé que hay algunos invitados especiales con nosotros esta noche, asegúrate de darles una bienvenida especial. Dijo antes de que el foco lo apagara y luego encendiera a Donna. Entonces se encendieron las luces normales y la mayoría de la multitud ahora la miraba ayúdame. Pensó para sí misma antes de intentar lanzarse al aire tratando de volar. Pero alguien agarró su pie y pudo detenerla en seco, luego sintió que la golpeaban contra el suelo con un poder increíble. Sacudiendo su aturdimiento, miró hacia arriba y vio a algunas personas con los ojos rojos, mientras que otras parecían flotar de una manera incontrolable. ¿Qué está pasando? Pensó para sí misma antes de recibir un golpe dirigido a ella solo para que ella luchara bajo su poder. Luego le dieron un puñetazo en el costado de la cabeza y la enviaron volando por la habitación, giró en el aire y aterrizó de pie solo para recibir un disparo con una corriente de visión de calor similar a la de Superman. Chocando contra el fondo del escenario, se levantó antes de enviar un puñetazo al hombre más cercano, el hombre fue enviado volando mucho más lejos de lo que imaginaba. Ella era mucho más poderosa de lo que debería ser, aunque si le estaba sucediendo a ella, entonces debía estarle sucediendo a todos. Dos hombres corrieron hacia Donna mientras un tercer hombre le dio un puñetazo en la parte posterior de la columna haciéndola gritar de dolor. Los dos primeros hombres le dieron un puñetazo en el estómago y luego le dieron un rodillazo en la cara. Agarrad a sus muchachos. Dijo uno de ellos mientras la arrojaban al suelo y la inmovilizaban. Es hora de divertirse, dijo un hombre encima de ella mientras comenzaba a desabrocharse los pantalones. Los ojos de Donna comenzaron a brillar de color rojo cuando una visión de calor salió disparada de ella, aunque los dos hombres a sus lados mantuvieron su cabeza quieta y cerraron los ojos. Bájate. Gritó mientras luchaba, aunque estos tres hombres eran tan fuertes como ella y no podía liberarse.
Donna hizo lo único que pudo para evitar este horrible destino. Por favor, ayuda. Ella gritó desesperada. La vida puede cambiar. Capítulo 32. Dick estaba en el suelo en el almacén tratando de hacer funcionar los transpondedores de teletransporte. Esperaba poder evitar el atasco de comunicaciones encendiéndolos. Si no podía, no estaba seguro de lo que haría, ya que estaba demasiado herido para luchar y mucho menos intentar escapar de este lugar. Tengo que sacar a Megan de ella, no durará mucho más sin tratamiento. Pensó para sí mismo mientras miraba a su compañero de equipo inconsciente. A veces era fácil olvidar cuánto daño podía hacer una persona como Superman si no tenía restricciones y no tenía escrúpulos morales para hacerle daño a alguien. Si era honesto, le asustaba. Al girar el dial en el sentido contrario a las agujas del reloj, se iluminó un botón verde. Daemon presionó rápidamente el botón y la parte superior del transpondedor se iluminó antes de conectarse a los otros 3 transpondedores que había encendido previamente. En el suelo había una habitación vacía, donde Dick sospechaba que se almacenarían los productos del almacén. Sin embargo, desechó estos pensamientos y rápidamente abrió su comunicador. Nick Duin a Watchtower, ¿puedes leerme?, dijo un poco desesperado. Lo que siguió a continuación fueron los segundos más largos de la vida de Dick. Su corazón latía rápidamente en su pecho mientras esperaba una respuesta del otro lado. Este es Batman, adelante. Dick casi sintió ganas de reír, estaba tan aliviado aunque tenía un trabajo que hacer y rápidamente se compuso. Batman, estamos en un gran problema, necesitamos refuerzos. El Joker apareció con Bizarro, Miss Martian está caída y necesita asistencia médica. Nick Duin. Cálmate, respondió Batman. Nick Duin se tomó un segundo para recomponerse ya que todavía estaba bastante histérico. En el momento en que cruzamos a Vialia, fuimos derribados por artillería antiaérea capaz de ver a través de las naves ocultas. Mark está desaparecido, una vez que Miss Martian y yo llegamos al almacén. Nos encontramos con el Joker que estaba con Bizarro. Bizarro fácilmente nos sacó a mí y a Miss Martian mientras el Joker se fue con algo llamado dispositivo Ganali, explicó Dick lo más claramente que pudo. ¿Qué pasa con el resto de tu equipo?, preguntó Batman. La última vez que supimos de ellos, la sala de subastas se había sumido en el caos. Sin Miss Martian no podemos restablecer el vínculo, le explicó Dick. Necesitamos refuerzos, de lo contrario, negativo, los refuerzos que enviemos no te llegarán, hay miles de villanos e incluso más soldados rodeándote, dijo Batman sin rodeos. Por más difícil que fuera para Batman, no podía arriesgarse a enviar más héroes solo para que los mataran. Tenían escasez, por lo que perder aún más sería catastrófico para ellos. Pase al plan Gamma, pase a Miss Martian a través del teletransportador y me aseguraré de que reciba atención médica, afirmó Batman. Plan Gamma, dijo Dick lentamente mientras intentaba confirmar si estaba escuchando a su mentor correctamente. Afirmativo, asegúrese de destruir todo lo que no podamos permitirnos para permitir que nada entre en circulación en el inframundo, repitió Batman. Desconocido, dijo Dick bastante sombríamente mientras dejaba su comunicador. El plan Gamma era el plan si todo sale mal. Batman le enseñó a Dick a convertir estos transpondedores en una gran granada de implosión que debería ser lo suficientemente grande como para destruir todo el palacio. Supongo que no voy a salir de aquí después de todo, dijo con una risa amarga. ¿Qué estás pensando?, Diana le gritó a Batman mientras hacía girar su silla, justo después de que él terminara la llamada con Nick Duin. Lo siento Diana, pero no tenemos otra opción, la misión era peligrosa. Para empezar, el equipo lo sabía, dijo Batman con un ligero dejo de arrepentimiento. No permitiré que maten a mi hermana mientras estemos aquí y no hagamos nada. Diana dijo mientras aplastaba el respaldo de su silla con su agarre. No podemos darnos el lujo de perderte, Diana. Batman dijo inusualmente en voz alta. Entonces envía a otros para que vayan conmigo, dijo mientras se daba la vuelta y salía de la habitación dejando a Batman sumido en sus pensamientos. Mark gimió cuando una vez más empujó a Cassandra, quien tomó su polla sin hacer ni siquiera un ruido. Mientras lo hacía, Harley se presionó detrás de él y comenzó a pasar su lengua por su cuello. Eso solo lo hizo empujar más rápido mientras se deleitaba con la sensación de la vagina extremadamente apretada de Cassandra.
Ella también lo miró con las mejillas teñidas de rojo y una mirada en blanco que solo lo excitó aún más. «Qué travieso Marky, tomando la virginidad de una chica tan inocente», susurró Arley mientras mordía y chupaba el lóbulo de su oreja. Ella comenzó a frotarse contra el cuerpo de Mark, gimiendo suavemente mientras su clítoris se frotaba contra su muslo. Nunca antes en su vida había experimentado un placer tan intenso y todo lo que podía hacer era intentar obtener más. Cassandra estuvo de acuerdo en que comenzó a empujar hacia atrás a Mark y a enfrentar todas sus embestidas con sus propias embestidas. Todo su cuerpo estaba formado de músculo magro y tenía control absoluto sobre todo ello. Lo usó para apretar su túnel vaginal alrededor de la polla de Mark, haciéndolo gemir de aprobación. Mark casi había alcanzado su punto máximo y comenzó a empujar a un ritmo más rápido, aunque a pesar de eso, Cassandra todavía no emitió ningún sonido, pero su rostro le dijo a Mark todo lo que necesitaba saber y él siguió yendo aún más rápido. Arley también comenzó a frotarse con Mark y rápidamente estaba llegando a su fin. Solo ver a Mark dominar a una chica tan linda e inocente fue presionar todos los botones correctos para ella. «Tendré que convencerlo de que le haga esto a Ivy», pensó para sí misma mientras agarraba la barbilla de Mark y la giraba antes de presionar sus labios contra los de él. Mark rápidamente estalló dentro de Cassandra disparándole su semen. También sintió un líquido cálido caer por sus muslos mientras Arley se apretaba y se envolvía alrededor de su cuerpo. Ella había tenido un orgasmo extremadamente fuerte y comenzó a chorrear sobre él. Todavía no se había detenido. Mark retiró su polla de Cassandra y vio como un chorro de su semen salía de ella. «Eso se siente mucho mejor», pensó para sí mismo mientras daba un suspiro de alivio. Luego se puso de pie y se sintió un poco avergonzado mientras observaba a las tres chicas tiradas en el suelo. «Probablemente debería salir de aquí ahora», se dijo a sí mismo, aunque considerando cómo entró, era poco probable que pudiera salir. De la misma manera con los tres. «Supongo que es el plan B», sacó ambas manos antes de convocar una esfera roja y azul. Los hizo crecer a ambos hasta que fueron tan grandes como pudo y luego lentamente comenzó a juntar sus manos mientras las fusionaba. «Esto nunca es fácil», pensó para sí mismo mientras fusionaba ambas esferas para formar una nueva esfera púrpura. Esfera. La electricidad púrpura chispeaba por todo el lugar mientras sostenía la gran esfera en su mano. «Eso se ve bonito, ¿puedo tocarlo?», preguntó Arley mientras iba a alcanzar la esfera. «No. ¿Eres estúpido? ¿Qué pasa con esto que hace que parezca seguro tocarlo?», preguntó Marcos. Arley se encogió de hombros. «Nunca se sabe hasta que lo intentas», respondió. Mark suspiró antes de volver a lo que estaba haciendo y lanzar la esfera violeta directamente hacia el techo. La esfera violeta atravesó el techo como si ni siquiera estuviera allí dejando un agujero circular a su paso. «Ustedes quédense aquí, iré a comprobar que no hay moros en la costa y volveré a buscarlos», dijo, pero al instante se dio cuenta de que estaba hablando con dos chicas inconscientes y Arley, así que está claro que no estaban escuchando. «Lo tienes, Marky», dijo mientras intentaba saltar sobre él sin tener en cuenta lo que había dicho antes. Afortunadamente, Mark sabía qué tipo de persona era Arley y rápidamente voló siguiendo a su esfera púrpura. Atravesó el techo casi indestructible y la tierra que yacía sobre él hasta que se abrió a la sala de subastas, y Mark voló justo detrás de él. Mientras Mark miraba alrededor de la sala de subastas, vio numerosas personas volando y aún más disparándose entre sí con visión de calor. «¿Qué diablos me perdí?», se dijo a sí mismo. Sin embargo, su mirada se desvió hacia algo que le hizo hervir la sangre. «Por favor, ayúdame». Donna gritó de miedo por lo que estaba a punto de sucederle. El hombre encima de ella la miró de reojo mientras abría la boca y se lamía los labios, revelando una dentadura repugnante. Se desabrochó los pantalones y dejó que su pene saliera de su ropa interior. El hedor de su pene casi hizo que Donna tuviera arcadas cuando el olor llenó sus fosas nasales. Intentó luchar un poco más pero el número de hombres que la habían retenido comenzó a crecer hasta que le costó moverse del todo al Hades con todos ustedes. Ella gritó, aunque uno de los hombres que la sostenía le dio un puñetazo en la cara y recibió un castigo. El hombre encima de ella se acarició con dureza mientras le sonreía.
Oh, ¿qué te pasa, pequeña princesa? ¿Qué temes que puedas? Donna no estaba segura de lo que estaba pasando, pero cuando recuperó la visión después del puñetazo en la cara, al hombre que estaba encima de ella le faltaba la mitad superior de su cuerpo. Solo sus dos piernas permanecían erguidas. A los hombres que la sujetaban les faltaban cabeza y hombros. Estaba cubierta de sangre, pero los repugnantes criminales ya no la sujetaban. Flotando frente a ella estaba su compañero de equipo perdido, Mark, quien rápidamente se arrodilló junto a ella y se sacudió todas las partes del cuerpo y la carne que habían caído sobre ella. Chica Maravilla, ¿estás bien? ¿Qué diablos pasó aquí? Preguntó con preocupación mientras miraba el estado en el que se encontraba. Su ropa estaba casi arrancada de su cuerpo y estaba cubierta de moretones y sangre. Mark miró a Donna que estaba temblando. Su respiración se aceleraba como si no pudiera respirar por completo. Mark había visto lo que estaba a punto de sucederle y era comprensible, especialmente para una chica que había venido de Temisira, donde solo vivían mujeres en la isla. Probablemente nunca antes había experimentado la amenaza de una violación. A pesar de que a Mark no le agradaban los héroes, se sintió mal por ella. Más aún cuando se aferró a la camisa de Mark y comenzó a sollozar, entre una mezcla de tristeza y alivio. Mark le frotó la espalda. No te preocupes, ahora todo estará bien, le susurró. Aunque en su mente consideró si ella sería capaz o no de recuperarse lo suficientemente rápido como para ayudarlo a lidiar con todos los que estaban aquí. Probablemente no, pensó para sí mismo mientras la levantaba y volaba rápidamente hacia el agujero que había creado. Usando sus metapoderes para alejar a la gente como lo hizo él. Quédate ahí abajo hasta que venga a buscarte, también trata de no pelear con las chicas de ahí abajo, a pesar de lo molesta que es somos amigos, le dijo antes de ir a bajarla al agujero. Mark, espera, dijo mientras lo agarraba con fuerza por el hombro. ¿Qué es? Preguntó los criminales, el Joker de alguna manera les dio todos los poderes kryptonianos, le informó mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Mark suspiró pero asintió. Esperemos que no termine de la misma manera que la última vez, dijo con una sonrisa antes de dejarla caer por el agujero. Luego se levantó y se rompió el cuello solo para inmediatamente ser golpeado en la espalda por algún tipo de arma. Fue arrojado a través de la sala de subastas antes de detenerse y aterrizar en el escenario. ¿Qué diablos fue eso? Pensó para sí mismo mientras miraba a través de la habitación buscando a su agresor. Una chica con cabello blanco y un pañuelo negro y naranja estaba parada donde él estaba, y en sus manos había un bastón rojo que hacía girar a su alrededor. Deberías estar prestando atención, muchacho, dijo una voz detrás de él mientras una daga le atravesaba la espalda y lo sostenían en el aire. Mark giró la cabeza y vio a Deathstroke que se había quitado la máscara y le sonreía mientras lo sostenía con una sola mano. ¡Shazam! El rayo los golpeó a ambos y atravesó la daga lanzando a Deathstroke. Mark sintió el poder familiar surgir a través de su cuerpo mientras sus músculos se hacían más grandes y los relámpagos bailaban a través de su cuerpo. Se quitó la daga de su espalda y la miró. Una daga capaz de perforar su piel debería ser algo a lo que se aferrara. Formó una funda sobre su ropa y colocó la daga dentro. La herida que causó tardó un poco en sanar, pero Mark pudo concentrarse en el daño superficial para evitar más sangrado. Se giró para mirar a Deathstroke y frunció el ceño. El hombre ya se había levantado, pero rápidamente fue devuelto hacia abajo por otro rayo que Mark envió en su dirección y lo hizo estrellarse contra una pared. Presta atención, viejo, dijo mientras se preparaba para enviar otro, pero se encontró teniendo que esquivar a la chica con el eje rojo que ahora volaba hacia él. Mark se agachó y se tambaleó mientras volaba en el aire, mientras evitaba la lanza de la chica que fue lanzada y lanzada hacia él. Derríbalo, devastador. Escuchó a alguien gritar lo que animó aún más a la chica. Luego, Mark se adelantó y agarró el centro del bastón antes de que ella pudiera balancearlo. El bastón se desconectó en 3 secciones separadas. Mierda, pensó mientras era golpeado en la cara por la pieza final. Si bien esperaba que le doliera, no esperaba que lo lanzara al otro lado de la habitación. ¿Qué diablos es esa cosa? Mark se dijo a sí mismo mientras se levantaba. Deathstroke y la bajera aterrizaron frente a Mark, ambos con acceso a poderes kryptonianos.
Mark cargó contra Deathstroke, que iba a la cabeza, envió un rayo delante de él, lo que obligó al hombre mayor a esquivarlo. Mark aprovechó eso y usó su poder para tirar ligeramente de Deathstroke para que estuviera horizontalmente en el aire. Sin esperar tal maniobra, Deathstroke quedó completamente indefenso cuando Mark golpeó su primero directamente en su estómago tan fuerte como pudo. El anciano escupió sangre antes de ser lanzado a través de todos los muros del palacio y casi una milla afuera. Devastador que vio lo sucedido gritó mientras cargaba contra Mark, ahora usando su bastón de 3 secciones como nunchakus y azotándolos hacia Mark en varias direcciones, lo que los hacía difíciles de rastrear. Mark decidió que si ella iba a usar un arma, él también debería hacerlo. Él desenvainó su daga y cuando ella iba a golpearlo en la cabeza, él usó su velocidad superior para moverse hacia el otro lado y bajar la daga en su mano. Aunque para su sorpresa, Ravager movió su mano hacia un lado justo antes de hacer contacto, aunque sacó un poco de sangre. Esto sucedió otras 2 veces y Ravager aparentemente pudo moverse en el último momento. Está bien, supongo que es el camino difícil, pensó antes de convocar una esfera azul con su mano libre y enviarla patinando por el suelo como una pelota de fútbol hacia Ravager. Luego se acercó a ella y giró bajando su pierna en una patada de hacha. La atracción gravitacional de la esfera azul le impidió hacer cualquier movimiento drástico, por lo que Mark pudo conectar con la patada y la envió directamente hacia la esfera misma que comenzó a rozar su cara. Luego la pateó tan fuerte como pudo en el estómago, lanzándola de la misma manera que envió a su padre. Mark exhaló un suspiro de alivio. Eso probablemente habría sido mucho más difícil si no hubieran estado desequilibrados por sus nuevas habilidades, pensó para sí mismo. Recordó que cuando obtuvo sus poderes de Viltrumite por primera vez, tuvo un poco de dificultad para controlarse y tuvo que trabajar para recuperar su destreza. Mark miró hacia el suelo y vio el bastón de 3 secciones con el que Ravager había estado peleando. No podría hacer daño, pensó para sí mismo mientras lo recogía. Si bien no tenía mucha experiencia con este tipo de arma, había usado un bastón antes, así que mientras no lo desconectara, debería poder usarlo. Se guardó el bastón desconectado en su cintura por ahora. Miró hacia la caótica habitación que rápidamente se estaba llenando de cadáveres mientras todos intentaban luchar entre sí. Si lo que dijo Donna era cierto y todas las personas aquí tienen poderes kryptonianos, entonces Mark no podría dejar que ninguno saliera con vida. Presionó el centro de su pecho donde estaba alojado su traje y rápidamente envolvió su cuerpo. Fuerza máxima, es hora de ponerse a trabajar. La vida puede cambiar. Capítulo 33. Grieta. El sonido de los puños de Mark rompiendo la mandíbula de una persona resonó durante la subasta cuando el criminal con poderes kryptonianos fue enviado al suelo. Luego, Mark se acercó a él, volteó la daga que le había quitado a Deathstroke y la apuñaló directamente a través del cráneo del hombre, atravesando su cerebro. Le hizo sentir un poco enfermo hacer esto, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía otra opción. Todos estos criminales eran tan fuertes como su hermano Oliver, aunque dependiendo de sus poderes anteriores, pueden ser un poco más fuertes o un poco más débiles. Si Mark dejaba escapar a alguno de ellos, devastarían cualquier lugar al que fueran, y por mucho que la Liga de la Justicia no aprobara lo que estaba haciendo, estaba seguro de que se sentirían aliviados de no tener que encarcelar a cientos de personas. Seres parecidos a Superman. Mark recibió un puñetazo en la cara por uno de los otros criminales, que lo envió a una distancia de 3 metros, y también le hizo perder el agarre de su cuchillo. Afortunadamente, la armadura hizo un buen trabajo al absorber la mayor parte del daño. Armadura máxima. Mark formó una cruz con sus brazos, cuando fue golpeado una vez más, mientras el hombre volaba tras él. Vamos a por él, muchachos. El hombre gritó y pateó a Mark en el aire, donde un hombre que flotaba sobre él juntó las manos y lo golpeó directamente contra el suelo. Luego, un grupo de 3 personas intentó saltar sobre él mientras comenzaban a lanzarle golpes y patadas. Mark gruñó cuando recibió uno de los golpes de los criminales y le dio un puñetazo eléctrico directamente en el estómago, lo que hizo que la sangre brotara de su boca. Luego lo arrastró frente a su cuerpo, protegiéndose de una explosión de calor de uno de sus amigos. Creando una esfera roja, la empujó hacia el estómago del criminal y lo lanzó de regreso hacia el villano, que le disparaba rayos de calor.
Sonrió mientras chocaban entre sí violentamente y caían al suelo. Mi turno, gruñó con una voz profunda que se atribuyó al casco del traje. Fuerza máxima. Mark voló hacia el criminal más cercano y retiró su mano. La mantuvo plana, formando una especie de lanza. Luego lanzó su mano hacia adelante, atravesó el pecho del criminal y lo lanzó por el otro lado. El hombre comenzó a toser sangre cuando su cuerpo comenzó a perder fuerza y quedó inerte sobre el brazo de Mark Bastardo. Uno de los otros gritó mientras desataba un poderoso torrente de visión de calor. Mark levantó la mano y envió un rayo en represalia. El sonido del trueno atrajo la mayor parte de la atención de la habitación hacia la pelea cuando el rayo de Mark rápidamente dominó el rayo de calor y golpeó al hombre en la cabeza haciéndolo caer al suelo con dolor. Mark giró su mano hacia la derecha quitando al villano muerto de su brazo. Miró a su alrededor y vio que la mayoría de los villanos ahora lo miraban como si olvidaran por qué estaban peleando. Follami. Aunque chocando contra el techo no era otro que el padre de Mark, Nolan Grayson, también conocido como Omni-Man. Cayó al suelo formando un gran cráter. Volando justo detrás de él había un hombre que Mark no había visto antes, tenía un traje negro con un rayo dorado en el pecho. El traje le recordaba mucho al que solía usar Shazam. Mark pudo ver que el hombre estaba completamente furioso. Considerándolo papá, probablemente hizo algo, pensó Mark para sí mismo mientras veía al recién llegado golpear con su rodilla a Nolan, quien gruñó antes de agarrarlo por el cuello, bajarlo y darle un cabezazo. Él antes de deshacerse de él. Mark voló hacia ellos para tener una mejor idea de lo que estaba pasando y entender qué diablos estaba haciendo su padre aquí. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, fue abordado por otros dos criminales a los que luego se unieron otros 4 que golpearon a Mark con sus puños e intentaron golpearlo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Mark levantó los brazos para protegerse, pero recibió un golpe por detrás en la nuca. Gritando enojado, Mark envió una onda de choque repelente desde su cuerpo haciendo volar a los villanos, luego extendió la mano, trajo al más cercano hacia atrás y lo agarró por el cuello. No, espera. Grieta. Mark torció su cuello y lo rompió usando su fuerza superior. El modo de fuerza del traje le dio un gran impulso. Intentó volar hacia su padre nuevamente, quien había dominado al extraño solo para ser abordado una vez más. La intensidad de la lucha solo pareció aumentar cuando Mark se encontró a la defensiva. A pesar de ser más fuerte que estos criminales, no pudo lanzar una ofensiva ya que constantemente era bombardeado por puños, visión de calor y varios otros metapoderes. Mientras tanto, Nolan se encontró de mal humor porque Black Adam no se quedaba abajo. No sabía cómo el hombre se había vuelto más fuerte, pero todavía no podía estar a la altura de Nolan. Corrió hacia él evitando el rayo que le disparó y golpeó con el puño el estómago de Black Adam. Luego lo agarró por la parte posterior de la cabeza y le llevó la cabeza hasta la rodilla, rompiéndole la nariz y salpicándole sangre por toda la cara. Te mataré. Black Adam gruñó mientras lanzaba una andanada de golpes a Nolan, quien gruñó pero lo mantuvo firme, aunque sintió que sus costillas comenzaban a protestar ante la fuerza. Voló con Black Adam directamente al suelo, levantó el puño para continuar golpeándolo, pero fue abordado por detrás por nada menos que Deathstroke, quien se había reincorporado al grupo. Deathstroke consideró irse cuando Mark lo sacó del palacio a puñetazos, pero con su nuevo poder pensó que sería un desperdicio si al menos no intentaba matar a Omni-Man. Le había causado bastantes problemas en el pasado cuando él era un héroe. Envió a su hija a buscar a Bruno y llevarlo a un lugar seguro. De él no se diría que fue un cobarde que rompió un contrato. Volar fue bastante desorientador al principio y afectó su equilibrio de manera bastante perjudicial. Es por eso que ese punk pudo sacar lo mejor de él de esa manera. Sin embargo, pronto se vengaría de Mark. Nolan gruñó y clavó su puño en el suelo deteniendo su movimiento, luego giró su cabeza hacia Deathstroke, quien pudo evitarlo en el último momento. Sacó su pistola antes de descargar el cargador en su espalda. Las balas especiales lograron perforar su piel, aunque no atravesaron por completo la capa de músculo que se encontraba debajo. Nolan golpeó con el codo a Deathstroke antes de girarlos y volar al suelo, arrastrándolo con él. Deathstroke intentó mantener su agarre alrededor de la garganta del Viltrumite, pero Nolan le arrancó los dedos y se alejó un poco de él. ¿De dónde obtuvieron todas estas habilidades?, cuestionó Nolan mientras miraba a su alrededor.
Aunque no se le permitió permanecer inactivo por mucho tiempo mientras Black Adam y Deathstroke corrían hacia él. Bloqueó el golpe de Black Adam atrapándolo con su mano, pero no pudo evitar el golpe al hígado que Deathstroke le envió al costado. Nolan apretó con más fuerza a Black Adam y lo arrojó hacia Deathstroke, quien hábilmente lo evitó. Mientras Nolan luchaba, no pudo evitar lamentar la pérdida de su brazo, ya que reducía su capacidad de lucha en una cantidad considerable. Mark estaba teniendo un poco menos de problemas en su pelea ya que logró usar sus poderes meta para conseguir algo de espacio. No puedo agotarme demasiado, con mi papá aquí y quien quiera que sea ese tipo, podría estar buscando una pelea aún más dura, pensó para sí mismo mientras evitaba un golpe y lanzaba un gancho propio que hacía volar al perpetrador. Vamos, muchachos, todos juntos, escuchó a alguien decir detrás de él. Miró hacia atrás en el tiempo para ver a 5 personas con los ojos rojos brillantes. Oh, mierda. Dijo antes de extender los brazos. Armadura máxima. La visión de calor de 5 de los villanos se estrelló contra Mark y lo envió directamente al suelo. Intentó volver a levantarse, pero al hacerlo lo agarraron por los hombros y lo arrojaron al suelo. La visión de calor aumentó en intensidad y el suelo a su alrededor comenzó a brillar de color rojo. Advertencia sobre calentamiento del nanotraje entrando al modo de suspensión. No. Mark gritó de dolor cuando su traje se retiró de su alrededor. Ahora estaba siendo golpeado con toda la fuerza de la visión de calor sin otra defensa que su propio cuerpo. Pensando rápidamente, jaló al hombre que lo sujetaba por los hombros con sus metapoderes y le dio un cabezazo, luego lo agarró por el cuello y lo levantó sobre sí mismo usándolo para bloquear la visión de calor. El hombre comenzó a gritar de dolor cuando el intenso calor desgarró su recién dotada invulnerabilidad y comenzó a cocinar sus órganos. Mientras esto sucedía, Mark se agarró al suelo y se lanzó lejos del grupo de personas, al mismo tiempo que Nolan acababa de recibir una brutal patada giratoria de Deathstroke que lo envió a toda velocidad en la misma dirección que Mark. Se estrellaron entre sí, golpeándose. Sus cabezas juntas. «Marca», Nolan dijo mientras se daba la vuelta. «Papá», Mark respondió con un poco más de cautela debido a cómo fue su último encuentro. «Oh mi hombre». Black Adam gritó mientras corría hacia él. «Hermano», gritó Oliver mientras volaba a través del agujero en el techo que habían hecho Nolan y Black Adam. «¿Oliver?», Mark dijo con un poco más de confusión. «Nolan». Bruno Mannheim gritó desde el escenario cuando regresaba de donde se escondía con una mujer pelirroja a su lado. Tenía una expresión muerta en su rostro y vestía un traje blanco similar al que llevaba Nolan, excepto que tenía los pies descalzos. «¿Quién carajo es ella?», Mark preguntó aunque era más que nada una pregunta retórica. «Eva, mátalos». Bruno ordenó con una sonrisa maliciosa en su rostro. Eve era una obra maestra, miles de horas de cirugía y sus habilidades innatas la habían convertido en el arma perfecta. Ella ya no tiene voluntad propia y solo escuchará a aquellos que sean designados maestros. Eve flotó del suelo antes de correr hacia Mark y Nolan. Mark se preparó para su ataque, pero al hacerlo no estaba preparado para el puñetazo que Oliver le dio en un lado de la cabeza. Mientras tanto, Eve mantuvo su rumbo, mientras volaba, los objetos que estaban esparcidos por la habitación comenzaron a elevarse y seguirla. Luego empujó sus manos hacia adelante y todos los objetos fueron lanzados telequinéticamente hacia Nolan, quien comenzó a moverse por la habitación para evitarlos. Esto le facilitó las cosas a Black Adam, quien giró con ambos puños juntos y le propinó un gancho a 2 manos a Nolan. Fue lanzado hacia arriba donde Deathstroke le dio una patada con el hacha y lo envió directamente al suelo y a las garras de Eve. Eve giró en el aire formando un gran martillo rosado hecho de energía y golpeándolo contra la cara de Nolan con una fuerza increíble. Si bien no podía compararse ni siquiera con un joven Viltrumita, las diversas cirugías a las que había sido sometida le habían dado un nivel de fuerza mucho más allá del de un ser humano normal. Además de eso, sus construcciones de energía eran muy peligrosas incluso para alguien tan fuerte como Nolan. Nolan gruñó cuando atrapó el martillo antes de que ella pudiera asestar otro golpe. Él empujó hacia arriba enviándola a ella y al martillo lejos, aunque Eve pudo girar en el aire antes de reformar el martillo en una esfera de energía y enviárselo de regreso a Nolan.
El Viltrumita se puso de pie golpeando la esfera con poca dificultad, pero luego una intensa corriente de energía rosa lo hizo caer de rodillas y cayó sobre él. Gruñó antes de comenzar a levantarse nuevamente solo para ser golpeado con otra corriente de relámpago de Black Adam y luego una visión de calor de Deathstroke. Mientras tanto, Mark estaba tratando de razonar con su hermano menor. Sabes que no puedes vencerme, solo detente, están sucediendo cosas más importantes ahora mismo, dijo Mark mientras paraba y desviaba una andanada de golpes que le enviaban mientras estaban volando. Tuviste suerte la última vez. Oliver gruñó mientras intentaba tomarlo por sorpresa con una patada, aunque Mark pudo agarrarlo y lanzarlo en la otra dirección. Oliver sintió que su frustración comenzaba a aumentar cuando se estrelló contra el suelo donde aterrizó y luego se lanzó hacia Mark. No tenemos tiempo para esto. Mark le gritó antes de lanzar un gancho de derecha justo en la cara de Oliver. Mierda, pensó para sí mismo mientras escuchaba el sonido del cráneo de su hermano menor rompiéndose antes de ser lanzado al otro lado de la habitación. Mark voló hacia Oliver, quien estaba agarrando su rostro con dolor mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Lo siento, no quise golpearte tan fuerte, dijo Mark sintiéndose un poco culpable. Pero mira, ahora tenemos cosas más importantes de qué preocuparnos, ¿no ves a los papás en problemas? Mark dijo que mientras señalaba a Nolan, lo estaban obligando a arrodillarse por el puro poder que se dirigía hacia él. Mark no era un idiota, al menos no creía que lo fuera. Sabía que debía dejar que mataran a su padre, ya que eso evitaría muchos problemas potenciales en el futuro, pero tenía que pensar en el ahora y mientras sabía que había una buena posibilidad de que tuviera que luchar contra su padre una vez más, y probablemente su hermano menor. Sabía con certeza que tendría que luchar contra esos tres que sin duda trabajaban para Mannheim. Definitivamente preferiría correr el riesgo de pelear con su padre y tener respaldo ahora que hacerlo todo solo. Al menos así se lo racionalizó, pero la verdad era que no quería que su papá muriera. Todavía lo amaba y quería que volviera a casa, a pesar de lo imposible que eso sería ahora. No importaba que Mark hubiera tomado su decisión. Vamos a ayudar a papá, le dijo a Oliver, quien asintió con la cabeza. Ambos se lanzaron del suelo directamente hacia donde Nolan estaba enfrentado con los otros tres. Oliver se detuvo y chocó con Black Adam, lo que impidió que el rayo cayera sobre Nolan. Mark decidió ir por Eve, quien solo lo vio venir en el último minuto y rápidamente pudo generar un campo de fuerza rosa. El puñetazo de Mark atravesó su campo de fuerza y la alcanzó en el estómago enviándola a volar, con Mark pisándole los talones. Nolan, que ya no estaba bajo la presión de 3 ataques continuos de energía, finalmente se levantó y disparó hacia Deathstroke, quien retrocedió un poco antes de lanzar un puñetazo a Nolan que se acercaba. Sus puños chocaron, aunque Nolan rápidamente lo pateó antes de volar tras él. Bruno observó la escena con rabia al ver que la casi victoria que estaba a punto de recibir se convertía en una derrota. Había visto imágenes de cómo Mark lidiaba con Ragnar y sabía que combinado con los otros dos podría vencer a sus hombres. Supongo que tendré que hacer esto yo mismo, gruñó antes de comenzar a caminar fuera del escenario con la intención de agarrar un arma de la sala de almacenamiento. Sin embargo, antes de que pudiera desaparecer, un agarre firme fue puesto en su hombro deteniéndolo en seco. No te vayas todavía, esto es solo el entrante, te encantará lo que tenemos de postre, ah. Bruno miró a su alrededor para ver el rostro sonriente del Joker, al que se unió Bizarro, que avanzaba pesadamente detrás como un simio. ¿Qué quieres, payaso? ¿No has hecho ya suficiente? Bruno gruñó. Oh, mi pobre Amy, me disculpo por arruinar tu noche especial. Apuesto a que escogiste el vestido correcto y todo, dijo el Joker mientras se reía entre dientes. Me ocuparé de esto yo mismo y luego me ocuparé de ti, dijo Bruno mientras intentaba arrancar su hombro del agarre del Joker. Aunque había detenido la sangre y la había vendado, todavía le dolía cuando la tocaba. Sin embargo, por mucho que lo intentó, no pudo liberarse del agarre del Joker. Finalmente, el payaso lo giró antes de agarrarlo por la nuca. Mira, no querrás perdértelo.